Porque en el paradigma de la medicina, el cuerpo es algo que está garantizado de nacimiento. Se nace con un cuerpo y se tiene un cuerpo. Pero para el psicoanálisis esto no es así. Tener un cuerpo es el gran desafío evolutivo y no está garantizado y no se tiene un cuerpo al momento del nacimiento, sino que hay que construirlo, asirlo, apropiarlo, corporalizarlo y finalmente contar con el cuerpo. Eso es la consigna de tener un cuerpo y poder contar con él para vivir. Porque como dicen uno de los sintagmas lacanianos, el cuerpo puede levantar campamento en cualquier momento. El cuerpo se puede enfermar, el cuerpo se puede fracturar, al cuerpo le pueden pasar muchas cosas y entonces tener un cuerpo es el desafío evolutivo. Teniendo en cuenta esto, que puede ser enigmático, porque cómo se lograría tener un cuerpo, es la idea que quiero transmitir en los 7 puntos que tengo, es primero, el punto de partida del ser humano, del sujeto y de la persona está en el campo del otro. Venimos al mundo por otro. No venimos solos ni en una formulación solos, sino en el campo del otro. Y es en el campo del otro que inicialmente recibimos todo. El alimento, las palabras, el dinero, las condiciones materiales y el cuerpo. Entonces, el primer punto es que todo viene del otro y el punto de partida para cada ser hablante y para cada ser humano es el otro. Bien, y el proceso que se desencadena para del campo del otro venir al propio y lograr tener un propio cuerpo, pues es el proceso por el que un cachorro humano, una criatura o un viviente deviene una persona, se humaniza, deviene una persona, deviene un sujeto. Ese es el primer punto, porque los cubistas lo saben mejor que nosotros. El bebé recién nacido no tiene ningún cuerpo unificado, es un conjunto de autopartes. No hay nada que el bebé tenga en su nacimiento para saberse unido y saberse un cuerpo, ¿no? Es un ser viviente que tiene que ser tomado de alguna forma vamos a introducir la madre después, pero por alguien para poder sobrevivir. Entonces el bebé es un conjunto de autopartes desensambladas y separadas. Eso todavía no es un cuerpo. Y todo el proceso de humanización, de unificación de ese cuerpo es lo que para el psicoanálisis lacaniano sería el equivalente a desarrollo, aunque no habla de desarrollo como tal. Bien, porque mantra del desarrollo ha venido aparejado al crecimiento. Todos hablamos de crecimiento y desarrollo. Entonces, como crece el cuerpo, pues habrá de crecer la persona, habrá de crecer la psiquis. Por eso digo yo que es un mantra, pero acá la idea es que lo podamos separar. Porque el crecimiento, pues es el crecimiento de lo que ustedes manejan, pero el desarrollo no es como tal. Ese es el paradigma del desarrollo. Y este paradigma lacaniano no habla de hitos lineales, secuenciales, detectables, mesurables, cuidables, para que un ser viviente se pueda convertir o pueda devenir en un ser humano, en un adulto eventualmente, sino que hay unas operaciones. No son cronológicas, pero hay unas operaciones. Y ese es el otro paradigma, no es el paradigma del desarrollo. Por lo tanto, el psicoanálisis prescinde del desarrollo que requiere la tesis neuro. Entonces no vamos a hablar del cerebro, no es porque no sea importante, ni porque no haya un cerebro, por supuesto que sí, ni porque ahí ocurran muchas cosas de lo que la ciencia ya sabe y la pediatría se puede servir, sino que el psicoanálisis puede prescindir de la tesis neuro y de un asidero en el cerebro que tenga una especie de backup o de secuenciación de circunvoluciones, de acuerdo, un programa genético, y ahí hay un backup de palabras y desde ahí ese sea el núcleo de desarrollo. No, eso no, el psicoanálisis puede prescindir de eso en otro paradigma que también vengo a transmitir.
Bien, entonces el psicoanálisis habla es de operaciones o de clivajes, no tanto de un proceso lineal. Y esos clivajes son muy pocos. No es un asunto que se dé mes a mes, año a año, cada 5 años, sino son unos clivajes muy sustanciales. El primer clivaje es la alienación a la imagen en el espejo. Porque la primera clivaje que hace que uno tenga un cuerpo es que esa imagen que ve en el espejo, que es una imagen visual, sea equivalente a este soy yo y este es mi cuerpo, pero realmente es una imagen visual, es un homúnculo que viene desde lo visual a hacer la unificación a partir de la cual hay un cuerpo que se mueva sincrónicamente, ¿no? Entonces, primer clivaje es que haya una alienación a esa imagen en el espejo. Y que eso es característico del júbilo de cuando el niño descubre que esa imagen y alguien le dice es que ese eres tú, y entonces el homúnculo no está adentro en una circunvolución como los neurólogos dirían, sino está afuera, es una virtualización a partir de la imagen de ese cuerpo. No es el cuerpo, es la imagen de ese cuerpo, pero uno se aliena, ese soy yo, y desde ahí hay un júbilo a que hay una unificación y un pie está con el otro pie y con la otra mano y ahí hay una unificación de cuerpo. Ese es el primer clivaje, la alienación a la imagen en el espejo. Y se puede constatar, ¿sí? Hay un júbilo, el niño siente dicha y todos nosotros sentimos esa misma dicha. Digamos, ojalá las infinidad de veces que después nos vemos en el espejo, porque vamos a encontrar lo mismo que el bebé encontró en ese primer clivaje, una alienación a la imagen en el espejo, y desde ahí se puede mover y tal. Bien. Segundo clivaje es el destete, ¿no? Porque el destete es ese momento en donde, digamos, el cuerpo acepta, por así decirlo, una dieta que es real, simbólica y tal, que viene del otro y que ya no tiene que ver con el seno. Entonces ahí hay un segundo clivaje para el cuerpo mismo. Bueno, el tercer clivaje cuando ocurre es el de la rivalidad, ¿no? La palabra hermano es un descubrimiento evolutivo súper avanzadísimo. Eso es, uno puede adquirir, o sea, saber que tiene un hermano a los 20, 30, 40, 50, 15, 8 años. No es un automático, para los niños es un rival que viene a proporcionar y a amenazar todos los recursos que están allí. Entonces, la palabra hermano es una conquista, es supremamente evolutiva, es recontraadelantada, es un rival y es un clivaje de que hay un rival, hay un otro, hay un par y este mundo se trata de que hay otros. Bien. Y el clivaje por excelencia es el habla. Nosotros hemos hecho una apropiación rapidísima de lo que la palabra es, pero nosotros no estamos conectados a ninguna USB, a ninguna fuente de corriente, y todavía no tenemos, a pesar de que haya cierta localización en una circunvolución cerebral, digamos, de la memoria semántica, no hay una demostración que es que allí se hace una copia del Google a través de esta programación genética y que allí está y que todos por haber nacido tenemos ese backup. Porque la realidad es que cuando nacemos no hablamos. Tenemos que alienarnos, consentir el lenguaje para a partir de ahí discurrir en cadenas, porque hablamos en cadenas, en renglones, ¿no? A pesar de que tenemos toda la información como haría un computador, no es como cuando uno hace enter con el ChatGPT que van saliendo párrafos, sino cadenas de palabras, y para poder construir una cadena se necesita alienarse al lenguaje y poder decir yo soy un nombre o yo soy un oficio o yo soy, que finalmente es una palabra. Entonces el clivaje del lenguaje es uno de los más importantes, y una vez el ser humano adquiere el lenguaje y aprende a hablar tanto ontológicamente como filogenéticamente, ya nada es natural, porque ya cada quien tiene una programación, digamos, lingüística, una programación hablante, una programación de palabra, que es lo que el inconsciente es finalmente. Es un guión
escrito en la infancia en palabras que no conocemos muy bien, desde donde se coordina y se hace avanzar y se hace desarrollar un programa de qué somos, qué estudiamos, en fin. Entonces, el clivaje de la apropiación del lenguaje es completamente fundamental. Una vez hablamos, ya nada es natural. No es natural la comida, no es natural la reproducción, no es natural el cuerpo, no es natural nada. O sea, estamos completamente condicionados al lenguaje. Entonces ese clivaje es completamente fundamental. Y el último de los clivajes es la escuela. Es decir, poder salir de ese primer grupo familiar y poder ir al otro social, es la escuela. Esos son los clivajes, digamos, diría yo, principales que hacen del otro paradigma al desarrollo, ¿sí? Y que prescinde de la tesis neuro. No podemos prescindir de ir a tomar neuroimágenes y buscarlo allí, ¿no? Es en el lenguaje y en el relacionamiento. Bien. Ese es el segundo punto. Entonces, lo que llamamos apego, porque lo apropiamos de este tramo del movimiento y de la historia psicoanalítica que se llama apego, los postfreudianos, que fue un poco Winnicott y Bowlby, ingleses, que empezaron a hablar del apego y del vínculo. Esta era una forma de decir que sin la alienación a la imagen, al otro, a la madre, al campo del otro, no podemos vivir. El cachorro humano no se puede defender y no puede sobrevivir sin otro. Entonces el apego era la manera de decir esto, tiene que apegarse, y ahí establecer el vínculo, tiene que sobrevivir. Todo eso es muy importante, pero era una forma de hablar de esto, de cómo era el proceso de humanización y de desarrollo, digámoslo así. Todavía hacía parte porque también en el psicoanálisis hay un paradigma de desarrollo, por supuesto que es el paradigma de desarrollo infantil y tal. Pero digamos que los grandes aportes del psicoanálisis lacaniano, la idea es cómo ver esto, porque, hace de otro paradigma y puede hacer aportes para la clínica infantil y puede hacer aportes para la experiencia misma en la interacción con niños, este tipo de aportes. Entonces, el apego era la manera de decir esto, hay que apegarse, y del apego hay que poder establecer un vínculo, y ese vínculo inicialmente es con la madre y luego con los adultos. En fin, esa era una manera de hablar de esto, pero en el paradigma desarrollista. Los lacanianos hablan de alienación y separación. Tenemos que alienarnos completamente al otro, a la imagen en el espejo, a la rutina de la madre, al cuerpo de la madre y luego al lenguaje, pero para podernos separar, porque si no hacemos esa separación no podemos trastear el cuerpo, hacer una sede propia y contar con ese cuerpo para el futuro. Entonces esto es lo que se llama alienación-separación. Es tan importante la alienación como la separación. Hay que alienarse al otro, hay que alienarse a su dieta, hay que alienarse a sus rutinas, hay que alienarse a su lenguaje, ¿no? Pero para poderse separar. Porque si no nos separamos y no trasteamos el cuerpo, no contamos con un cuerpo para hacer una vida. Entonces, ese es el tercer punto, es esto. El cuarto punto, entonces, finalmente, ¿qué hace vivir y crecer al bebé? ¿No? Si ya sabemos que viene en este terreno del otro, que hay una travesía, que hay un gran viaje en la vida para poder tener una sede propia. Bueno, y eso es aceptable. Ya que estemos aquí reunidos hablando de apego, ya sabemos que eso es aceptable, que dependemos del otro y que hay unas formas de devenir de que eso ocurra, y hay unas formas de que eso ocurra mal o problemáticamente, que son los trastornos del apego. Y entonces estas 3 palabras o 4 que eran las formas clásicas que entre todos podemos conversar al respecto de cómo se da esto, es decir, el apego seguro, el apego ambivalente, el apego desorganizado, el apego ansioso, en fin, son unas maneras de hablar de esto, pero cada uno tiene su propio nombre de apego, ¿sí? Que es su propia forma, su propio nombre en cómo le fue con esto. ¿Sí? Cada quien tiene su propio nombre de la manera de apegarse o de estar en el terreno del otro. Pero finalmente, ¿qué dicen los lacanianos de
¿Qué es lo que hace crecer, que vivir y crecer a un bebé si no es el programa neurológico, ¿no? Y si no es estrictamente este ordenamiento de desarrollo y de crecimiento ordenado, que es una muy buena herramienta, pero si no es eso, ¿qué? Entonces los lacanianos dicen, es el deseo. Ahora, esto es un paréntesis, todas estas formaciones transmisibles, en la medida de lo posible, vienen del desarrollo de la teoría en 200 años, pero también de la experiencia clínica y psicoanalítica. Es en el diván que el sujeto habla de su propia infancia de una manera tal que esto se puede asir. Es en el diván que el sujeto nombra cuál es su posición frente a esta madre, frente a este grupo, frente a este otro, ¿no? ¿Qué fue para el otro? Y entonces es en el diván en que cada quien encuentra su propio nombre, en el vínculo, su propio nombre de apego. Bien, entonces es por esto que se puede hablar de todo esto, ¿no? No es una teorización matemática, sino que se nutre de la corriente de la clínica del sujeto en las experiencias psicoanalíticas. Entonces, porque es que decir que el deseo es lo que hace vivir a un bebé es, digamos, es fuerte, ¿no? Pero inicialmente lo que hace vivir a un bebé, lo que lo hace mantenerlo vivo y atravesar las vicisitudes de enfermedad, y finalmente lo que lo hace crecer es el lugar que tiene en la madre inicialmente, que puede ser un lugar de deseo, que puede ser un lugar de amor, digamos que es prototípicamente el de la Virgen María. Ella no deseó, en el mito de origen ella no deseó un hijo, ¿no? Fue una misión maravillosamente aceptada, pero el lugar de ese hijo es el lugar de amor. Entonces, o puede ser un lugar de amor, o puede ser un lugar de deseo, o puede ser un lugar de goce. Es decir, la satisfacción y la gratificación de la maternidad de ese bebé para la madre es la gratificación más grande, digamos, pulsionales, ¿no? Son de las gratificaciones más grandes. Entonces, el bebé puede venir, tener un lugar de goce y gratificación. Entonces, lo que hace a un niño mantenerse vivo y crecer inicialmente es el lugar que tiene para la madre, o de deseo, o de amor, o de goce. ¿Sí? Y luego la metáfora paterna, porque uno de los grandes inventos de la humanidad, digo yo, después del metro, de la vela, o sea, el fuego, es el padre. Pero el padre es un invento, no está escrito en los genes, en el programa de evolución de la humanidad, frente al cual estamos más o menos bien o mal, ni siquiera en la Biblia, que el padre sea un padre real, sino es un invento. El padre se fue creando en la humanidad, ¿sí? Entonces el padre opera para que su nombre, su metáfora, haya cierto orden de separación y el niño se separe de la madre y el niño tome la función del padre como un operador para organizar su propio cuerpo. Si no hay un operador de organización que está entre la madre, el padre u otra cosa, porque tampoco quiero decir acá, porque si no hay padre entonces no hay posibilidad, no hay un cuerpo. O sea, no es cierto que el cuerpo está ahí y solo porque vaya creciendo longitudinalmente o cronológicamente se organiza un cuerpo. Se necesita un organizador, porque si no esto sería otra cosa. Y uno de los organizadores es el deseo de la madre o el lugar que tiene la madre y la metáfora del padre. Pero no es el único. Si el padre falla en cuanto a metáfora, no hay padre, en fin, hay muchos otros inventos para poder abrochar el cuerpo, porque dice Lacan que la vida rebasa el cuerpo. La vida lo rebasa. De hecho dice que la vida se estabiliza y se queda tranquilita en el cuerpo a partir de los 40 años y en la mente a partir de los 50. Esto es una manera de decir que la vida lo rebasa. No tenemos ninguna razón para quedarnos tranquilos creyendo que la vida está dentro del cuerpo, contenido, abrochada, y ahí va bien, y ahí crece como un árbol o una corriente de agua, no. Entonces se requiere algo que abroche.
se requiere algo que organice el cuerpo. Y eso, uno de los inventos principales es el padre, en cuanto a su función de separación del niño de la madre. Bien, pero hay otros operadores, ¿no? Para poder abrochar y organizar un cuerpo. Ese es el cuarto punto. Y lo que sigue es... entonces, ¿qué le puede decir esto al desarrollo? ¿No? ¿Y en dónde quedaría el apego en lo que estoy diciendo? Pero antes de pasar a hacer como el abrochamiento final, de entonces, ¿qué propongo yo? ¿Qué sería el apego y cómo podríamos hacer del apego una pista para acompañar el desarrollo del niño? El otro aporte, que es la última puntualización de lo psicoanalítico lacaniano, es que la relación con la realidad mucho hay que hacer, hay que construir. Es que Lacan nombra al niño como un trabajador incansable. Hay que hacer, la realidad es un constructo, se hace. Toca hacer una cosa entre el cuerpo, lo simbólico, lo real y lo imaginario para hacer un nudo y hacer la realidad. No es cierto para este paradigma que haya una realidad garantizada allí afuera y el niño va y la toma, o el adulto va y se relaciona con esa realidad de alguna manera. No, la realidad se hace, es un nudo que se hace entre el cuerpo y lo real, es un nudo. Entonces, la realidad es algo que se construye, así como el cuerpo, y también se construye la relación con las demás personas. Por tanto, el otro en el circuito no es natural, o sea, me ha tomado muchísimo tiempo y muchísima terapia poder estar aquí hablando así. Digamos, no es natural, ¿sí? Los otros en el circuito no son naturales, el otro es sumamente inquietante, o sea, el otro, hablarle al otro, mirar al otro, dejarse mirar por el otro, eso no está en los genes en ninguna parte, es muy inquietante. Entonces se va inventando. La buena noticia es que todo eso, a manera de una orfebrería, se puede ir haciendo, no importa cronológicamente qué edad tengamos, el cuerpo se puede seguir haciendo, la relación se puede seguir haciendo, la realidad se puede seguir haciendo. Y eso es como la buena noticia. Pero los otros son muy inquietantes. Y esto para ir cerrando, bueno, entonces, ¿qué hacemos? O sea, usted que viene a decir un poco aquí del apego y de cómo se puede acompañar esto desde la clínica, qué sé yo. Entonces, lo que yo propongo acá es, ¿qué sería una herramienta de detección de los problemas del apego? O sea, de que este trasteo del otro a lo propio vaya más o menos bien, o que uno sepa que hay algo que atender ahí, o que puede acompañar de mejor manera, ¿no? Esta gran travesía del campo del otro, de las palabras del otro, de la comida del otro, de la rutina del otro, del cuerpo del otro, a lo propio. Esta gran travesía de un mundo a otro, como que llamábamos en un tiempo apego, ¿cómo se podría acompañar o cómo podría ser una detección de los problemas de esto? Que la otra noticia, que no es tan triste, es que siempre es un problema, porque es un trasteo descomunal, ¿no? Del campo del otro, hacer esta travesía a lo propio, hacer su propio Google, hacer su propio cuerpo, y que a tolerar a otro, que haya un circuito donde el otro sea posible, donde haya una relación posible y donde haya un nudo con la realidad, y entonces no se alucine, no se desdoble el pensamiento, es todo una travesía. Entonces, y siempre eso no va a ser normal, y siempre va a haber un malestar enorme. Bueno, entonces, ¿cómo sería una posible detección, ¿no?, que llamamos en medicina, de estos problemas? El síntoma. El síntoma es la herramienta reina para poder escuchar algo más allá, ¿no?, en la dificultad de hacer un cuerpo. Y el síntoma es el campo por excelencia de los médicos, ¿no? Me refiero al síntoma del cuerpo también, ¿no? A eso me refiero. Entonces, un niño que duerme mal, un niño que tiene 5 años y duerme con la mamá, un niño que no tolera sentarse a la mesa y comer, hay que hacerle un menú propio, o un niño que no puede ir a la escuela, 3 años abandonados, o un niño que se siente muy inquieto frente a la presencia del otro, o un niño que no juega, en fin,
lo que es un síntoma. Lo que pasa es que definir un síntoma es algo también difícil. ¿Quién le ayuda a uno toda la vida a definir un síntoma? El médico. Porque uno no dice espontáneamente, yo tengo un síntoma. ¿Y cuál? Uno va al médico en su función oracular, porque de ir al médico le retorna algo de lo subjetivo. Entonces, que para eso uno tiene que ir al médico, pero es que como ahora todo esto de la sistematización lo volvió un poco, como le ha quitado la gracia, un poco el chiste, pero uno va al médico para ir al oráculo, ¿no? Porque ahí le retorna algo, así sea un cuadro matemático nada más. Algo le retorna. Entonces, ¿quién le ayuda a uno a hacer un síntoma? El médico, a formularlo. Le dice, usted es un empadronador de síntomas. Usted tiene un síntoma, aquí hay tal. El síntoma es la herramienta para acompañar en forma de detección los problemas del apego. Y a partir de ahí, ya está la segunda gran parte, y es cómo hablar con el niño. No es una cosa tan fácil para poder, o con los padres, para poder tomar el síntoma como una manera de decir, yo estoy acá más mal de lo que tolero, para poder avanzar. Y finalmente, un ejemplo para argumentar esto, para ilustrarlo, es que una cuarta parte, diría yo, de los síntomas físicos que hoy día presentan los adolescentes, una cuarta parte, digamos quinta, en un hospital general, digamos que atiende una buena porción de población, que no es desdeñable, son llamados síntomas funcionales, que se ponen allí, súper inespecíficos, no los abrocha un diagnóstico, que se ponen allí para hacerle frente un poco al estrago materno, o hacer raya para poder trastear lo propio. El dolor de cabeza, el síncope, el desmayo, las náuseas, el vómito que no se explica desde ningún punto de vista, los dolores que después pasan, incluso las retenciones con todo de los excrementos. Todo esto son las nuevas maneras de detectar los problemas del trasteo del otro a lo propio, y entonces ahí hablar con él o remitirlo, en fin, no sé, ahí ya no sé. Pero bueno, eso sería la propuesta que yo traigo para finalizar, de cómo se podría acompañar este gran trasteo, esta gran travesía, en la perspectiva de detectar algo para poder acompañar mejor. En la mano derecha y en la mano izquierda, sabiendo que siempre va a haber malestar, ¿no? Bueno, entonces estos eran un poco los 7 puntos para conmover un poco y hacer estas provocaciones a la conversación, si es que hay lugar. Muchas gracias por su paciencia.